Bueno, pues soy Mariona Fernández, vengo de Menorca, doy las gracias al TED por invitarme a explicarme y a ponerme tan nerviosa. Y en segundo lugar les quería hacer una confesión. Yo soy de la que me enamoro de este tipo de mujeres que se enamoran de los profesores. Y quizás esto resuma todo lo que les voy a contar y no haría falta continuar, pero bueno. Yo nací y crecí en un pueblo, en Torelló, en un entorno rural. En casa no había libros y, de hecho, mi hermano y yo somos la primera generación que tuvimos la oportunidad de ir a la escuela. Mis padres apenas la pisaron y mis abuelos y mis bisabuelos se veían obligados a firmar con las huellas dactilares. Yendo atrás en estos orígenes, supe cosas de esta familia anónima y, bueno, no puedo dejar de agradecer el esfuerzo y la proyección hacia el futuro de unas gentes para que hoy yo esté aquí escuchando y hablando cosas que ellos no podían ni haber imaginado. Estos orígenes dieron lugar en un momento dado, entre otras cosas, a dos efectos. Desde los 15 hasta los 18 años tuve la gran suerte de coincidir con unos profesores extraordinarios. Con ellos empecé a intuir la grandeza del mundo a través de cosas tan variopintas como la gramática, la química, la historia, la biología, la filosofía. Todo eran diferentes formas de contar el mundo, pero que de alguna manera empezaban a encajar con mi realidad de entonces. O sea, las materias ya no eran compartimentos estancos, las materias se relacionaban con la vida y me la presentaban cada día más grande. Eran profesores, evidentemente, que amaban serlo y amaban sobre todo lo que enseñaban. Y yo aprendía biología, pero sobre todo aprendía amarla. Gracias a la pasión real y contagiosa de estos profesores, surgió el primer efecto. El deseo se activó, el deseo de saber, y hasta hoy. Y pocas cosas me emocionan tanto como escuchar a alguien que sabe mucho, que ama lo que sabe, que lo sabe contar y que me lo regala. Pero al lado de esto tan bonito, paralelamente surgió otro efecto, un poco en relación con estos orígenes que les contaba. Y era la sensación de que por esa trayectoria familiar, por los hábitos infantiles, por la falta de este bagaje de fondo, yo jamás sería capaz de comprender o de llegar a saber cómo se configuraban estos otros firmamentos, el de la ficción, el de la filosofía, el de la historia, el del arte. Pueden imaginar que con tanto estímulo después del instituto con estos grandes profesores, yo no sabía qué hacer, no sabía qué estudiar, había demasiadas cosas. Por suerte vino el azar, me rescató y sin pensarlo mucho, parecía una decisión poco pensada, me matriculé en biblioteconomía. O sea, iba a ser bibliotecaria. Visto lo visto, parece casi una decisión lógica. Una biblioteca podía ser la puerta de entrada a ese mundo que yo creía prohibido para mí. Y de hecho la biblioteca del pueblo ya había representado de un modo muy tangible, muy palpable, todo ese universo que estaba muy lejos de mis hábitos. O sea, mis hábitos, yo era una niña de campo, yo estaba todo el día fuera jugando, no había leído y no había visto en casa a nadie leer. Y nada, entonces me matriculé en biblioteconomía, pensando que quizás de este modo encontrara esa llave que habría de llevarme a esos mundos que yo ansiaba conocer. Y de algún modo fue así, porque aprendí a organizar y clasificar el conocimiento y era como tener un mapa. Y con ese mapa me fui a estudiar a un sitio que me parecía mucho más sagrado que la iglesia de mi pueblo, que era la Biblioteca de Cataluña. Un edificio gótico del siglo XV, de inicios, donde yo me veía como una figurita sumergida en esos altos techos y rodeada de personas, de estudiosos que parecían tener una meta muy clara en sus lecturas o investigaciones. Yo daba pasos en falso, imitaba pasos cargados de dudas, de vergüenza, de no saber cómo, pero pasos al fin y al cabo. Y creo que aprendí más de estos titubeos que de la línea recta del trabajo que me había llevado hasta allí. Recuerdo el placer también de ir siguiendo las indicaciones de este mapa que te lleva de un libro a otro, que entonces, ahora no sé si aún ponen esta referencia, pero me gustaba mucho seguir la ruta que iba marcando el véase además, que aparecía en todas las fichas bibliográficas, ¿eh? Un libro te iba llevando a otro. Bueno, de algún modo estaba
empezando a notar el olor de este mundo negado y pego un pequeño salto porque, por otro azar, en este caso puro azar, fui a dar al mundo del arte contemporáneo. O sea, en mi entorno laboral durante muchos años fue el mundo del arte contemporáneo, en concreto el de la fotografía. Y allí conocí una forma muy peculiar, muy diferente, muy nueva para mí, muy íntima, de percibir el mundo y representarlo. Y me reconocí sensible a algo que hasta entonces no conocía, que era esto. Pero por desgracia, el trabajo me arrastró a zonas de mucho movimiento, de fechas, de inauguraciones, de nombres, de información, y me cruzaba con escritores o con artistas y yo veía que ellos sabían cosas de un modo, de ese modo, de un modo que yo creía negado, en este caso a causa de tanto movimiento. Y me estaba dando otra vez la sensación de estar perdiendo el tren, de notar otra vez esta falta de base, esa falta de anclaje, el hecho de no haber estado desde pequeñita en un mundo donde todas estas personas parecían moverse a sus anchas. En aquel momento, además, estaba cuajando, quizás irreversiblemente, lo que llamamos inflación informativa, una inflación del presente. Esa especie de Big Bang de datos, me he puesto nerviosa, me he visto el reloj. Este Big Bang de datos que se mezclan y se encuentran del modo más inesperado, ese mundo de fragmentos, de titulares, de palabras y de imágenes sin fondo, sin un contexto a veces que nos pueda ayudar a comprender. Era un poco como si este precioso mapa del conocimiento humano al que yo había empezado a acceder hubiera caducado, porque ya nadie hablaba de conocimiento, todo el mundo hablaba de información, pero yo no quería estar informada. Yo lo que quería era ese andamio, esa argamasa donde la información se pueda soportar y pueda adquirir un sentido. De hecho, lo que yo quería y lo que yo quiero aún era aprender todo lo que ha aprendido el hombre desde que es hombre, nada más y nada menos. Quería sentir un poco todos estos hilos del pasado que configuran el tapiz de hoy y, no sé, que algún hilo de esos me tocara, agarrarme a él y continuar cosiendo. Esto era Pero bueno, dicho esto, que os he situado, os voy a contar el cuento. Érase una vez que la vida me mostró su lado más trágico y decidió por mí un cambio importante. Entonces pasó el tiempo, yo me fui y otro día, mucho después, me vi inventando un lugar donde el milagro del aprendizaje puede darse. Hace 3 años que empezó y creo que puedo decir que hemos creado en Menorca un precioso lugar de encuentro y lo llamamos Talleres Islados. Técnicamente no es más que unas estancias de 4 días en un sitio muy bonito, donde hemos invitado a escritores a jugar ese rol de maestro, porque no todos lo son, ante un grupo de personas que previamente se han inscrito. O sea, esto es lo que hacemos, técnicamente es esto, te inscribes y vas a un taller. Pero quizás la esencia de estos talleres sea, y esto lo veo ahora después de 3 años, la disolución de la frontera entre lo que es vida y aprendizaje. Allí recibimos de boca del propio autor como un afluente de su pensamiento con todos los matices del gesto, la mirada, la duda, las risas, el desvío a otros afluentes que no estaban previstos en el programa y que solo esa cercanía y ese diálogo pueden descubrir. Aunque ellos no lo sepan y aunque sean muy diferentes sus maneras de contar el mundo. Se parece porque normalmente son personas que llevan ya muchos años donde su vida y su obra parece que se han ensamblado para siempre. O sea, ya no puedes, yo qué sé, si viene Millás, pues este señor es Millás porque su vida y su obra están juntos y así un poco todos porque normalmente son maestros ya de cierta edad, con una trayectoria. Los ingredientes que hacen quizás de los talleres algo especial es, y voy a ir rápido, es que es un grupo reducido de personas, que tenemos 4 o 5 días por delante para conocernos y para que se genera un cierto tipo de amistad,
y para poder hablar con el autor no solo durante las clases, sino a veces a solas, pues en las comidas, en un paseo, en el mar o por la noche tomando un gin tonic, que también se da. Y yo creo que, bueno, quizás el ingrediente más esencial de todos es la isla. Menorca es una isla, no sé si la conocéis, cuya luz, paisaje y silencio parecen los mismos que había antes de la historia. Y en un lugar así es muy fácil dejarte llevar, agarrarte de la mano de esos autores que te muestren lo que han visto, lo que han leído, lo que han sentido, lo que piensan y lo que aman. Y les puedo asegurar que con cada uno de ellos he podido iniciar aquella ruta a la que siempre creí que llegaría tarde. Y me di cuenta, en un taller, tuve como una especie de revelación, que nunca se llega tarde a este camino, al camino este del conocimiento, si se toma. Porque al tomarlo se adhieren a él todas las experiencias vividas, se adhieren de un modo muy fácil. No sé cómo explicarlo, pero es un poco así. Y no sé, yo creo que lo que me da talleres, entre otras muchas cosas, como habrán podido quizás ya intuir, es que al ser un tipo de aprendizaje basado en la empatía, en la admiración, en el deseo, es una forma de dar y recibir entre maestros y discípulos, por decirlo en palabras clásicas, que se parece mucho al amor. Y entonces estos talleres a mí lo que me permiten es enamorarme 10 veces al año. Y entre otras muchas cosas. Y he descubierto que este tipo de aprendizaje genera endorfinas y que son de muy alta calidad y largo alcance. O sea que, en resumen, aprendamos y gocemos. Gracias.